Bueno, acá estamos, en el rumbo a las elecciones, ¿viste? Empezamos a analizar este rompecabezas loco que se armó con estas elecciones en donde parecía un templaderal y era un templaderal. ¿Por qué? Porque si vos venís de la calle, si vos fuiste al supermercado, si vos tratás de llegar a fin de mes con el sueldo, te das cuenta que es un templaderal la Argentina y que va muy mal y que por ahí los que la pintan de rosa no sé en qué país o en qué realidad están viviendo. Ahora, claro, se vino un voto desconcertante y esto es lo que estamos analizando para ver cómo se llega a octubre. Se habla mucho de la no política, se habla de la casta, se habla de un montón de cosas, se habla de la gente común también en cargos públicos. Acá en Junín durante un tiempo largo el MID fue eso, un montón de gente que no tenía experiencia pública, sí tenía experiencia en política, sí tenían pertenencia política y generó una experiencia diferente. Por eso vamos a charlar hoy con Rodolfo Pedernera, que Rodolfo fuiste concejal por un periodo. Por un periodo. Por un periodo. 2010-2013. Bueno, y contame un poco cuál fue tu experiencia, porque vos no venías de la política. Ustedes tenían una militancia política, tenían un encuentro político, pero no eran políticos profesionales que vivían de la política. Exacto. Bueno, yo vengo de la docencia y, bueno, por invitación en su momento de Ricardo Petraglia, empecé a militar con el MID y, bueno, llegó el momento de las elecciones, pusieron en la lista y resulté electo concejal sin tener experiencia, porque bueno, en realidad los que entran por primera vez de concejales, ninguno tiene experiencia, no hay una escuela de concejales. Así que bueno, había que adaptarse a las circunstancias, teníamos un modelo de pensamiento de decir, bueno, nos tocaba ser oposición, pero no ser enemigos, de votar todo aquello que estuviera bien y que considerábamos que estuviera bien, votarlo, y lo que considerábamos que estuviera mal, no votarlo y decir por qué no votarlo. Creo que nos manejamos siempre de esa manera, y bueno, fue una experiencia positiva, por un lado, porque todo lo que se aprende nuevo es positivo, y por otro lado fue un poco frustrante porque en un momento estábamos en minoría absoluta y las cosas, por más que las planteáramos, no salían. Viste que el Consejo Deliberante, aunque estés en mayoría, es muy difícil sacar un proyecto porque hay que consensuar mucho y dar muchas vueltas, pero si estás en minoría, claro, está complicado. Nosotros los 2 primeros años estábamos medio parejo, entonces se negociaba, fue una cosa. En los 2 últimos años, en ese momento el oficialismo tenía mayoría absoluta. Ya está. Realmente no fueron 2 años negativos. No había discusiones, no había, o sea, lo que venía y no se cambiaba de ninguna manera. Eso fue la parte negativa. ¿Y cómo ves todo este estado de situación actual, en donde la gente, entiendo yo que no se siente representada por los que están ejerciendo su representación? Bueno, tenemos claramente lo que pasó hace unos días con las elecciones, que nadie esperaba el resultado que terminó siendo. Yo creo que la clase política actual y de hace unos años deja mucho que desear, porque están en campaña permanente y no se abordan los temas que realmente tenemos que abordar. Vos sabés que yo no estoy en contra de los políticos profesionales, porque está bueno que no, aparte no son todos. Pero hay gente que quiere vivir de la política a toda costa. Y vive. Y acomodar a toda la familia. Y vive, y pasa eso. Bueno, yo siempre me manejo con un concepto que es evaluación. La palabra evaluación. Evaluación no es poner una nota, es medir un proceso. En este caso, de la política, deberíamos empezar a medir ese proceso desde el inicio de la democracia. Son 40 años. ¿Cómo empezó? ¿Cómo estamos? Ese proceso que lo podés dividir. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué estamos como estamos? Porque
económicamente mal, en educación no estamos de lo mejor, en infraestructura menos, en rutas que yo viajo porque tengo una hija lejos, es un desastre como está la ruta, y encima te cobran peaje, o sea que es una estafa. ¿Y no te llama la atención también? Viste que las rutas nacionales, bueno, hay algunas que están muy malas, las provinciales de Buenos Aires, ni hablar, y Santa Fe, ni no, hablar. pero yo te estoy hablando de la ruta 7, claro, de acá a Mendoza, pero claro. Que ni siquiera, porque si dijera, bueno, están emparchadas, no están pintadas. No, sí. De noche vos viajás y vas arriba de nada. ¿Y por qué ves esa experiencia provincial? Vos entras a Mendoza y ves rutas provinciales y ves que están laburando, que están haciendo, decís, ¿cómo hacen, no? No puede el Estado Nacional, no puede... Por ejemplo, la parte de Mendoza es una autopista nueva, la parte de San Luis autopista. Ha mejorado bastante, pero sí. después, para acá, es un desastre. Hay partes que no están pintadas, eso es lo que yo me llama la atención, porque de noche no se puede manejar y hay gente que tiene que viajar de noche. Y como eso, muchas cosas que... Entonces vos decís, la gente está descreída. Claro, vos venís de la educación pública también y sos defensor, pero... Yo soy un resultado de la educación pública. Yo fui al primario en educación pública, secundario, el terciario y la universidad. Todo educación pública. Y vos viste que hoy en día, porque un libertario como Sarmiento, que más liberal que Sarmiento no había para su época, terminó hablando de educación pública, importó docentes, que después un día se había calentado porque dice, bueno, generó una agencia matrimonial, porque todas las docentes que él importaba después se terminan casando en Argentina y abandonaban la docencia y le daba mucha calentura. A un libertario ahora que vemos que no está tan a favor de la educación pública. Para nada, ¿no? para nada. Son dos liberalismos bastante distintos. Vos fíjate que Sarmiento fue el creador de la ley 1420, que fue en el año 1884, 1886. El presidente era Julio Roca. Esa ley fue la que educó a tantas generaciones de argentinos que eran un orgullo en América Latina la educación nuestra. Más que nada porque adoptó la normalidad, que la normalidad era la jóvenes, niños, mujeres... Era la obligatoriedad de la escuela primaria. Y todas las clases sociales en la misma escuela. En la obligatoriedad de la escuela primaria, fundamentalmente. Y en la educación laica, que en su momento tuvo resistencia de la Iglesia en ese entonces. ¿Y por qué pensás que dejamos de dar... Y después... Vos que venís de la pata desarrollista, ¿por qué pensás que dejamos de dar respuestas como sociedad en todo? Porque hacemos agua en educación, hacemos agua en seguridad, hacemos agua en infraestructura, ni hablar. Bueno, eso es la deuda de esta democracia, porque hablar de democracia y hacerse el demócrata, pero bueno, por eso evaluemos qué está mal. ¿Por qué está mal? ¿Por qué llegamos a eso? Si yo tuviera la respuesta, te la daría, pero yo puedo tener un pensamiento. Yo creo que el Estado es como tu casa o mi casa. Si vos cobras 1.000 y gastás 1.200, y al otro mes 1.200, llega un momento que le tenés que decir a tu señora, bueno, tenemos que vender el auto. Y después no pagaste el crédito y te cortan el crédito. Está, sí, te cortan el crédito. Y estamos así, o sea, siempre gastamos más de lo que recibimos con enorme cantidad el político, de viste, que no se ajusta, o sea, porque dan señales de ajuste. Bueno. Porque en campaña, viste, no sé, Kicillof andaba en un Clio con el secretario de gobierno. Sí. Después no lo vi más. El Clio ese no sé qué pasó, se rompió, creo que se fundió. Yo creo que entre los cambios, muchos cambios que digo Kicillof como digo todos, o sea, porque hacer. se mueven como rockstars, o sea, tienen asesores, aviones. Bueno, a eso quiero ir. Yo creo que dentro de los cambios, para empezar, habría que darnos a nosotros, a la sociedad, un pequeño ejemplo. Que dicen que no mueve el amperímetro. Todo mueve el amperímetro. Los pesos se cuentan de a uno. Y el primer cambio tendría que ser sobre el sistema político. Para mí, puedo estar totalmente equivocado, el sistema político tiene que recortarse al 50%. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Consejo Deliberante. Cuando yo fui concejal éramos 18. Y yo te puedo asegurar
que con 9 podía funcionar el Consejo Deliberante. Hoy son 20. No sé cómo funciona porque no... Va por la ley orgánica de la municipalidad de acuerdo a la cantidad de habitantes. Sí, exacto. ¿No? Pero, por ejemplo, tantos senadores, hay provincias que son más chiquitas que Mar del Plata o que Córdoba, para tener la misma cantidad de senadores que la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Sí. Después, ¿cuántos asesores? Yo digo... o el sistema de bicameralidad en la provincia, por ejemplo, es raro, porque viste que... Pero vamos a suponer que no saquemos la estructura, pero achiquémosla. Ahora, ¿por qué un diputado tiene 10, 15 asesores? Paguémosles bien al diputado, al senador, tiene que tener un buen sueldo porque la responsabilidad es grande. Pero se le asigna un secretario, secretaria y un asesor. ¿Querés más? Pagalo. Después coche, choferes, hasta peluquería gratis tiene. Entonces, vos decís, no hay ejemplo para la persona que trabaja, para la persona que no llega a fin de mes. No hay ejemplo. Me dicen, no mueve el amperímetro. Sí mueve el amperímetro. Sí, ahorremos con esto, empecemos a ahorrar con todo. Entonces se va a devolver la confianza, porque lo que no hay es confianza, no tenemos confianza. Yo, cuando hablo con mis amigos y discutimos de política, siempre les digo lo mismo. A ver, si vos mañana te sacás $1.000.000 y te los dan en efectivo, ¿lo llevás al banco? Nadie me dice que lo llevas al banco. O lo guardan en la caja de seguridad o lo sacan. O sea, ¿por qué? Porque no hay confianza. No hay confianza. No hay confianza. No hay confianza, inclusive también creo que en el caso de los privilegios no hay grieta entre políticos. La grieta está en otro lado, está en el discurso, están hay cosas que se en las ponen tribunas, de pero hay acuerdo. cosas que se manejan, que se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo en votaciones y demás. Inclusive, escuché una historia graciosa en otra provincia, no es la de Buenos Aires, seguramente tampoco es la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Viste que no se podía contratar a tantos parientes de asesores y dicen historias que no deben ser ciertas seguramente, que se entrecruzaban entre partidos. Entonces, los de un partido contrataban a los parientes del otro y los del partido contrario contrataban a los parientes. Eso no lo sabía, lo sabía. Pero bueno, son cosas que después terminan mellando en la sociedad. Y nos vamos degradando, la autoridad ha desaparecido en las instituciones. Hoy no se respeta al policía, no se respeta al juez, no se respeta al maestro. O sea, se ha perdido ese respeto que en mi caso nos enseñaron mis padres. Yo tengo 70 años, vengo de otra generación. Bueno, a ver, ¿y cómo ves este voto preponderantemente joven y de gente muy excluida y también de clase alta hacia Milei, un liberalismo bastante más salvaje, diferente del sistema al que estamos acostumbrados inclusive dentro de los liberales? Dentro de los liberales, a Milei lo veo como muy radicalizado. Bueno, la conclusión es que es un voto de la gente, más que nada de los jóvenes, porque creo que el 50% de los jóvenes votó a Milei, y son los chicos que nacieron y empezaron a votar y siempre vieron que el país no arrancó y que vamos para atrás. Entonces tomaron ese discurso. Aparte, viste que hay un montón de planes y los pibes veían que a ellos no les tocaba nada. Exacto. Y yo te pregunto, ¿qué le decía a los chicos? ¿Qué referentes tienen los jóvenes nuestros hoy en día? En la política no. ¿En qué tenemos referentes? En muy pocas cosas. Entonces, ¿qué le decía a los chicos? No, eso está mal, eso. Ellos están votando y bueno, es la democracia. Bueno, estamos con Rodolfo Pedernera, ex concejal del Movimiento de Integración y Desarrollo. ¿Cómo ves el tema local? El tema local, bueno, ganó el intendente actual, no por mucho, pero tuvo una diferencia. Yo estimo que va a ser buena elección. No sé cómo... Acá, fíjate que el peronismo desde el 73
no pudo poner un pie, no pudo volver a... bueno, ahora está Valeria Arata haciendo su campaña. Creo que no la ayuda como estamos todo lo que ha pasado a nivel nacional, país. Creo que no lo ayuda. O sea, debe ser muy difícil para ella como para Massa estar en una campaña con más del 100% de inflación. Debe ser duro, pero bueno, habrá que esperar. Yo creo que va a estar entre Petreca y ella. Sí, sacó un caudal de votos importante, Sí, sacó. Sobre todo para estar en una PASO sin competencia. Exacto. Eso es lo que llama la atención de la cifra. Pero, yo pensé lo contrario, yo me imaginé un panorama contrario. Yo pensé que muchos de los votos que probablemente después en octubre la voten a Valeria iban a fugar hacia Luis Chami como un voto opositor, porque había interna, nada más que por eso, no por otra cosa. Sí, pero lo de Chami no resultó. Yo creí que iba a sacar más Chami, porque es una persona que estuvo en la calle, que trabajó mucho en seguridad, pero bueno, eso fue el voto. Yo creo que se van a dirimir entre Petreca y Arata. ¿Y qué te gustaría para la ciudad de Junín? ¿Qué te gustaría ver como juninense ya, no como concejal? O sea, ¿qué te gustaría en que cambie? ¿Qué proyecto te quedó en el tintero a vos? Mira, lo que a mí me quedó en el tintero, que me dio mucha bronca, fue lo que más me golpeó en su momento, pero ya está solucionado, el tema del basural. Eso era una aberración. Fue una aberración lo que se hizo. Aparte se pagaban fortunas para un servicio de cuarto. Y terminó todo mal. O sea, todo mal. Eso fue quizás lo peor. Yo a Junín no lo veo tan mal. Que faltan cosas, sí, faltan cosas. Pero comparando con muchas ciudades, no sé, por ahí hay barrios que están un poco retrasados, un poco olvidados, puede ser, todo puede ser, pero no lo veo tan mal a Junín. Se han hecho obras, tenemos cloacas, que no es por este intendente, sino que por todo lo que ha venido desde Abel Miguel en adelante, la ciudad tiene prácticamente cubierta con cloacas, con agua corriente, con los servicios básicos. No te olvides que el agua corriente y las cloacas es parte de la salud pública. Indudable. Es parte de la salud pública. Es una de las vacunas más importantes que existen en la Argentina. Exacto. Y bueno, Junín lo tiene. Por eso que recalco, no es solamente de esta administración, sino de la... Como una política sostenida en el tiempo. Eso fue sostenido en el tiempo. Sí, ¿qué pensás viste que los concejales de la oposición le critican tanto a Petreca que tenía plata en cuentas bancarias? Bueno, a vos te tocó otra época en donde no había un mango, estaba menos 10. Bueno, vos te pregunto, ¿es bueno, es malo? Mirá, creo que lo han asumido, que tienen dinero en plazo fijo, pero no lo veo mal que tengan dinero en plazo fijo, porque si no el dinero se te licúa. Entonces, si vos recibís un dinero hasta que ese dinero se gaste, el tema es cómo se gaste, cómo se gasta. Yo no te puedo decir cómo están gastando, porque Tampoco estás siguiendo el día a día, no conozco los números, pero si la oposición considera que hay un gasto mal habido, tiene que hacer las denuncias que corresponden. Yo creo que la crítica está más porque no lo gastan. Dicen, ¿cómo va a tener plata guardada si hay tanta Bueno, necesidad? pero claro. Sí, pero tampoco es cuestión de que vos te vayas del gobierno y no dejes plata ni para el combustible de los camiones. Entonces, ¿Qué pasó? Que no había máquina, entonces, no había combustible. si vos dejás un ahorro, vamos a suponer que Petreca se va y hay un plazo fijo para el próximo intendente o intendenta, vale. Claro, porque hay que decir algo, o sea, yo no sé, en esta discusión, una discusión política, si se gasta y cómo se gasta bien o se gasta mal. Ahora, sé que cuando asumió Petreca también, tenía un corralón diezmado, no había una máquina, no había nada. Se enoje quien se enoje, yo suelo decir la verdad. No, es que lo que pasó, es lo que pasó. No sé por qué había pasado eso, pero sí te aseguro que no había una máquina que pudiera... Bueno, pero para eso están los concejales. Vos lo viviste también. Los concejales están para controlar los dineros públicos. Controlar. Entonces, si lo dicen, me parece bien que controlen. Lo que sí que no hay que culpar sin tener a fondo
el conocimiento. Y si hay un gasto mal habido, hay que hacer la obligación de hacer las denuncias que corresponden. Y vos viste de tanto hablar y hablar con otros concejales y demás, tantos debates, viste que yo no sé si hay un proyecto de ciudad hoy en día colectivo, digo, en el imaginario colectivo. En su momento fue la universidad, fue un gran movilizador, fue una gran campaña de Abel Miguel. Y mirá lo que es la universidad claro, hoy. porque viste que no hacen falta a veces demasiadas ideas. Con una que te salga bien, ya está. Esa fue esa, el gas natural, que empezó en la etapa de él. Bueno, todos los gobiernos tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas. Por eso que la gente... ¿Y ahora ves así un proyecto en el imaginario que sí, bueno, vamos para allá? ¿O es como que falta alguien que marque así con liderazgo, decir, bueno, a Junín de tantos años le hace falta esto? Pero yo me pregunto, ¿qué nos está faltando? ¿Qué nos está faltando? Veamos el balneario, por ejemplo, que para nosotros es muy importante para esta ciudad. Se está haciendo el espigón, la laguna está seca, pero eso no depende del hombre, sino de la naturaleza. Yo soy de ir mucho a la laguna, me gusta cómo está. El parque, bueno, hay calles que habría que arreglar, hay plazas que habría que arreglar un poco, pero también hay que ver que la gente rompe mucho. O sea, no somos cuidadosos de lo que es de todos. Entonces, por ahí se arregla algo. Yo, por ejemplo, voy a caminar casi todos los días al Parque Borchex. Y tanto Meoni como Petreca han puesto plantas, pero cientos de plantas. Y las rompen. Ponen luminaria y le sacan la tapita y cortan los cables. Sí. O sea, hay mucha destrucción, entonces tenés que estar siempre sobre lo mismo. Entonces, queremos una ciudad limpia, pero los ciudadanos tenemos que colaborar en no ensuciar. Si no, nunca vamos a tener una ciudad limpia. No es cuestión de que el intendente, sea este o quien sea, tenga que estar limpiando. Nosotros como ciudadanos tenemos que cuidar. Como ciudadanos tenemos que cuidar nuestras plazas, usarlas, gastarlas, pero no romperlas. Te digo algo, sí. Paso todos los días por la Plaza 9 de Julio, veo que han puesto nuevas plantas de naranja, viste que estaban faltando. Sí. Esperemos que no las rompan, son plantitas chiquitas. Esperemos. Rodolfo, ya muchísimas gracias por habernos acompañado acá. La media hora voló y nosotros tratamos de buscar perspectivas nuevas, ¿viste? Porque en tanta locura... Ha sido un placer. Yo no estoy en funciones ni de docente ni de político en este momento, entonces son opiniones personales. Está bueno. Rodolfo, muchísimas gracias. No, gracias a vos.